puede adelantar, se puede retrasar por una serie de factores. Cuando se adelanta mucho, el tejido conectivo que se encuentra por debajo de este epitelio oral se fibrosa, se pone duro. Entonces la fuerza de erupción que tiene el diente no es capaz de romper. Y como está comprimiendo por querer salir a la altura de vasos sanguíneos, se produce esta hemorragia, ¿no? Una colección de sangre alrededor del diente que lo conoce también como quiste de erupción. En este caso es simple, ustedes si ya ven la huella y ven esto, simplemente hacer un ojal, cortar nada más, limpiar que el diente va a salir solito, no hay ningún problema, lo llevamos. Y aquí, que no van a poder abordar la cavidad oral porque puede encontrarse en una mal posición, entonces, miren, este es un diente incluido parcialmente, porque la dirección de erupción cambió, entonces no puede erupcionar, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que pueden ayudar el proceso de erupción dentaria y siempre el paciente le va a preguntar el por qué, qué pasó, y ustedes deben ser capaces de explicar, ¿no?, a los padres en realidad, porque ellos son los preocupados. Muy bien, vamos a ver entonces el proceso de erupción. Y siempre nos gustaría saber qué es lo que determina el proceso de erupción dentaria, ¿no? Así como no sabemos qué es lo que determina, bueno, no hemos explicado, usted ya lo ha dicho en general, el momento del nacimiento, porque si el bebé está tan tranquilo en el medio interno, no hace ningún esfuerzo ni le faltan los alimentos, los que se tienen que nacer.
se va Se se la absorbe. Se va a reabsorber, muy bien, se va a reabsorber. No crece. ¿Cierto? Entonces simplemente se reabsorbe y el diente, la raíz estaría creciendo apicalmente y el diente no va a evolucionar. Entonces por eso es que esta teoría realmente no nos explica, ¿no? Y el otro es la adquisición del cemento dental. Durante la formación de la raíz se va depositando cemento e igualmente esto va a ejercer presión y tampoco estaría coadyuvando, sino estaría produciendo reabsorción por la presión.
está migrando para poder salir, o prefuncional, y una etapa funcional o poseductiva también se llama, poseductiva, porque una vez que le quita la calidad oral, ya no va a ser evidente esa migración, por eso decimos etapa evolutiva funcional o poseductiva, porque ya salió, ¿ya? Entonces, esas son las tres etapas del proceso de elusión dental. Es obvio que durante esta etapa se van a producir movimientos, porque el diente está viendo que se está moviendo, y también se van a dar eventos histológicos. En cada etapa o periodo, va a estar caracterizada por un tipo de movimiento, pero simultáneamente se puede dar, o no es que se puede, se van a dar otros movimientos. Así como en los estadios de la odontogénesis, hay un mecanismo que caracteriza cada estadio, pero se siguen dando los otros mecanismos. Por ejemplo, ¿cuál es lo característico de un estadio de campana avanzada? ¿Qué mecanismo es lo que lo caracteriza? Diferenciación. La diferenciación celular. ¿Y se seguirá dando la proliferación o no? Claro, porque tiene que seguir creciendo, ¿no? Igualmente sucede aquí. Hay un movimiento que lo va a caracterizar, pero se van a seguir dando otros movimientos. ¿Está claro? Miren, ¿en qué consiste o cuánto se está desarrollando la etapa preelutiva? Durante la formación de la corona. Toda la formación de la corona corresponde a la etapa preelutiva. Se está formando en ese sitio, miren aquí lo tenemos. Luego, la etapa elutiva prefuncional ya es la emergencia de esa área de información. Miren, tenemos aquí que ya está emergiendo, tiene que dar espacio pues para la formación de la raíz, porque esta corona está inmersa dentro de una cripta ósea. Por lo tanto, miren, se está acercando hacia la mucosa oral, ¿no? Está emergiendo y se está dando la raíz. Y esta etapa, dice elutiva, prefuncional, quiere decir que culminará antes que el diente empiece a funcionar, ¿no? Entonces, miren, eso sigue siendo aquí sigue siendo la etapa prefuncional. Aquí ya salió toda la corona y diremos que terminó esta etapa elutiva prefuncional. O sea, termina cuando hace contacto con su antagonista. Pero inmediatamente que hace contacto, empieza pues ya a funcionar, o sea, las fuerzas masticatorias. Y tendremos la etapa elutiva funcional o etapa poselutiva, porque aquí ya no va a haber una migración evidente porque está aquí su antagonista. Sin embargo, vamos a ver que se sigue dando la fuerza de elusión, ¿no? Por eso es que aquí se ha superpuesto la etapa poselutiva o funcional. Y estos son estudios, son trabajos de investigación en ratitas, porque es ahí donde se hace las investigaciones. Miren la formación de la corona, aquí cómo está emergiendo y está empezando a formarse la raíz. Vean ustedes cómo se acerca a
Entonces, miren, si yo diente temporal me inicio en este espacio y luego se va a iniciar la formación del diente permanente siempre hacia la parte palatina o lingual, o sea, paralelamente a mí. Pero ese espacio es pequeño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo me voy a dirigir hacia un lado para dar espacio para la formación de esa pieza dental. Entonces aquí solamente por lógica ya deducimos que el movimiento que se va a dar o que va a caracterizar aquí es un vestíbulo, o sea, hacia vestibular y obviamente hacia oclusal. Ese es el movimiento que lo va a caracterizar. Pero también otro movimiento que caracteriza a este estadio es un movimiento global, porque el germen dentario tiene que adaptarse al crecimiento de los maxilares, ¿no? Está el diente permanente formándose ahí también, entonces hay un movimiento global. Y al realizar este movimiento global, voy a en algún momento presionar la pared de la cripta o voy a ejercer una tensión en la cripta ósea. Por lo tanto, ¿qué eventos histológicos se darán en este estadio o en esta etapa preeruptiva? Hemos dicho que comprende desde el inicio de la formación del germen dentario hasta que culmina la formación de la corona. ¿Qué eventos histológicos? A ver, creo que no les he puesto ahí, no, es para deducir, quiero que deduzcan de la información. Valentina, usted. No nos alcanza el tiempo. Quiero que ustedes lo piensen y así queda más, porque si todo lo digo yo. ¿Qué etapa de la ortogenesis? No, yo he dicho, ¿qué son eventos histológicos? En primer lugar, si no sabemos, porque si no sabemos qué eventos histológicos, entonces no vamos a poder responder. ¿Qué son? Lo que sucede en los tejidos. Ah, ya. Pero ¿qué se está produciendo? ¿Qué se produce durante la formación de la corona, hijos? El esmalte, la dentina. ¿Mineralización? Entonces, ¿qué eventos histológicos se están produciendo? La amilogenesis, Ah, y la dentinogénesis. la dentinogénesis. Mire, tan sencillo, se dan cuenta. Pero son procesos histológicos. ¿Qué más? Si yo estoy presionando y estoy tensionando, por otro lado, esa cripta ósea, también la remodelación de la cripta o remodelación ósea, como le quieren llamar. Pero ¿qué se está remodelando? La cripta ósea. Entonces, esos son los eventos histológicos que se van a formar durante esta etapa preeruptiva. Miren, toda esta etapa y culmina aquí, porque aquí yo le digo, bueno, pues aquí porque se necesita iniciando la formación. Todos estos son los eventos que se van a dar durante la etapa preeruptiva. Aquí ya culminó bien mi diente temporal. Y luego tenemos nosotros la etapa eruptiva, prefuncional. Ahora sí, mi diente se va a mover hacia la cavidad oral. Entonces, ¿cuándo se inicia esta etapa prefuncional o eruptiva propiamente dicha? ¿Por qué eruptiva propiamente dicha? Porque ahora sí el diente o el germen se va a mover hacia la cavidad oral o se va a desplazar. Entonces, se inicia cuando empieza la formación de la raíz. ¿Y cuándo va a culminar? Cuando el diente alcanzará a su antagonista, que lo va a hacer, obviamente, ya en la cavidad oral. A ver, vamos a ver. Si radiográficamente, quiero que lo piensen, porque podría haberlo tomado en examen. Si al examen radiográfico o de repente clínicamente vemos en un paciente
funcional. Claro, en la etapa eruptiva propiamente dicho. Porque ustedes pueden ver clínicamente, por ejemplo, ustedes van a ver, tengo aquí un diente, aquí falta el espacio, tengo otro diente y voy a ver un diente aquí. O sea, así está. ¿En qué etapa se encuentra? Eruptiva propiamente dicha o prefuncional, ¿no? Ya debió haber evolucionado hace tiempo. Quiere decir que una pieza dentaria puede quedarse estancada en una etapa determinada. Si yo veo, por ejemplo, un diente así, ¿en qué etapa se va a quedar? Preeruptivo. Preeruptiva, ¿no? O prefuncional, porque yo veo ya formación de raíces. Pero si yo veo solamente así, corona, ¿qué será? Preeruptiva. Preeruptivo, ¿no? Entonces todo es cuestión saber de cuándo empieza, cuándo termina, para poder hacer el
externo. Es el epitelio externo. Aunque en realidad, pues aquí, si digo que ya terminó, ¿no? Ya yo acá lo que tengo que hacer es el epitelio reducido del órgano dental. Pero lo estoy poniendo así para que ustedes refresquen, ¿de acuerdo? Pero si ya terminó de formarse la corona, estos cuatro, ameloblasto, estos intermedios, retículo estrellado, ya están constituyendo el epitelio reducido del órgano. Entonces, en este momento, miren, el asa cervical se agudiza y empieza a proliferar, ¿no? Prolifera. Por eso es que ahora, como ya se agudiza, ¿por qué se juntan los epitelios? Porque aquí no hay retículo estrellado, perdón, estrato intermedio. Y justamente la observación de eso, de los investigadores, que observaron que aquí no hay estrato intermedio, es que eso determinó la importancia del estrato intermedio, de que su presencia es importante para la diferenciación amelobláctica. Esa es la razón por la cual aquí a nivel radicular no tenemos esmalte, porque no se puede diferenciar el ameloblasto. Porque sí tenemos epitelio interno y tenemos epitelio externo. En rojo el interno y en azul el externo. Entonces ahora se llama vaina epitelial o vaina radicular de Henry, como lo quieran llamar. De Henry. Muy bien. La formación de la raíz, hijos, no es en forma simultánea, sino que se va a dar por segmentos. Porque recuerden que tiene que migrar para crear espacio. Migra, crea un espacio, se forma raíz, vuelve a migrar, tiene que proliferar la vaina para formar otro segmento, ¿no? Entonces, en forma por segmentos y en forma continua. Por eso es que la vaina prolifera para guiar la formación de un segmento de raíz. ¿Sí? Aquí tenemos. Ahí está. La pulpa dental, chicos, habíamos dicho, de la corona, la pulpa prolifera para formarme la papila radicular. Entonces yo tengo células mesenquimáticas de la papila aquí a nivel radicular, de lo que se está formando la raíz. ¿Sí? Muy bien. Vamos a formar entonces los tejidos de sostén. El epitelio interno, si bien es cierto, no se puede diferenciar, sin embargo,
hueso alveolar. ¿Se dan cuenta? Ya se inició. Y así progresivamente, porque después la vaina va a seguir proliferando para crear otra porción de estos tejidos de sostén. Miren, mientras el diente se encuentra todavía dentro de los maxilares, el factor que está controlando la formación de esta raíz es la genética. Entonces, esta porción de raíz es controlada por la genética, porque ya les he dicho que el factor genético o esta erupción dentaria ya está genéticamente programada, determinada. Entonces, las características de este tejido de sostén, cuando solamente es controlada por la genética, es diferente a cuando el diente ya entró en funcionamiento, ¿no? Donde se va a sumar también ahora el factor ambiental, que son las fuerzas masticadoras. ¿Cuáles son esas diferencias? Entonces miren aquí, cuando yo les digo que esto va a ser genética más fuerzas masticatorias, que viene a ser el factor ambiental. Porque cuando el diente alcanza a su antagonista, solamente se ha formado 2/3, hijos, 2/3 de la raíz. De tal manera que el tercio apical de la raíz tiene características diferentes. Vamos a ver en qué consiste esa diferencia. La cementogénesis, voy a dibujar un poco tan chiquito, la cementogénesis, esto es cemento, cuando solamente es controlada, regulada por la genética, es una cementogénesis lenta. De tal manera que el cemento secreta su matriz de cemento o cementoide y no queda atrapado. Puede retirarse para dar espacio para la secreción de otra capa de cemento. Entonces aquí nosotros vamos a tener un cemento acelular. Cemento acelular, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente está controlando el factor genético. De tal manera que la cementogénesis es lenta. Es un cemento acelular porque la cementogénesis es lenta, muy lenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya alcanzó? Entonces aquí yo tengo mi cemento acelular, cuando ya alcanzó su plano oclusal y empieza a funcionar, se está sumando las fuerzas masticatorias. Cuando se suman las fuerzas masticatorias, se modifica la velocidad de la cementogénesis. Se va a hacer ahora una cementogénesis rápida, de tal manera que el cementoblasto no es capaz de retirarse, ¿no? Y vamos a tener que estos cementoblastos quedan atrapados en ese cemento y toman el nombre, parece un hueso, ¿no?, de cemento, sí. Entonces el tercio apical, esa genética más la fuerza masticatoria, me va a formar un cemento celular. ¿Y por qué se forma cemento celular? Por las fuerzas, porque la cementogénesis se va a hacer mucho más rápida, ¿no? Cementogénesis rápida. Muy bien. Entonces el tercio apical de la raíz va a tener cemento celular. Si yo preguntase, ¿qué es lo que determina el tipo de cemento? ¿Qué me dirían ustedes? La fuerza masticatoria. La genética y la fuerza masticatoria. No, mire, ¿qué es lo que determina el tipo de cemento? ¿Perdón? No estoy preguntando cuál es el factor. La velocidad de la cementogénesis.
odontogénesis. Cementogénesis lenta, Genética. cemento celular. Sí, Cementogénesis celular. celular, cemento celular, Rápido. cementogénesis. ¿Quién modifica la velocidad de la cementogénesis? La fuerza masticativa. Las fuerzas másticadoras, ¿no? Entonces, y para la diferenciación de las células formadoras de los tejidos de sostén, ¿qué es lo que tiene que suceder? Para la diferenciación de las células responsables de la formación de los tejidos de sostén, ¿qué es lo que debe pasar para que puedan diferenciarse? Inducción. Disgregación de la vaina radicular. Esta vaina radicular. Para que el efecto inductor de la dentina radicular llegue a las células del saco dental. Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos desarrollando poco a poco, vamos avanzando. Entonces ya sabemos, la etapa prefuncional se inicia con la formación radicular y termina con el contacto con sueltabolas, ¿no es cierto? Estructuralmente incluye no solo la formación de la raíz, sino el desarrollo del ligamento frontal, hueso alveolar, cemento, protección del periodoncio y de protección que ahorita les voy a explicar. El diente se mueve axialmente. Muy bien. Aquí tenemos nosotros, miren, el diente está abordando hacia la cavidad oral y la raíz todavía no ha completado su formación. Vamos a ver aquí. Miren, aquí se inicia, miren, ya terminó de formarse la corona, la pulpa coronal prolifera y forma la papila radicular. Y miren la vaina radicular, cómo se agudiza, el asa cervical que llamábamos, ¿no? Se agudiza y toma el nombre ahora de vaina radicular. Aquí estamos viendo todavía, miren, un poco separado, pero pueden ver ustedes aquí que se va a ir agudizando. Ahorita voy a explicar. Previamente a esta proliferación, esta vaina radicular rugosa prolifera hacia la parte media. Así, y bueno, y así. Como disminuyendo la amplitud de esta raíz. Porque todos sabemos que a nivel del cuello dental hay una confusión, o sea, disminuye la amplitud. Y esta de acá, esta proliferación es lo que se llama diafragma radicular o diafragma epitelial, cualquiera de los dos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué es que se forma ese diafragma o para qué y qué sucede cuando no se forma este diafragma radicular o diafragma epitelial. Aquí tenemos, miren, la vaina radicular de Henry y podemos ver cómo está constituida por el epitelio interno y el epitelio externo. Tenemos la papila radicular y tengo aquí el saco dental. La memoria de estas células del epitelio interno les dije era inducir la diferenciación del odontoblasto, en este caso radicular. Y obviamente en su memoria también está el que tenía que diferenciarse en ameloblasto. Entonces miren, induce la diferenciación de estas células periféricas de la papila radicular, los cuales inmediatamente se diferencian en odontoblastos. Estos odontoblastos empiezan a secretar matriz dentinaria y esta matriz dentinaria tiene un efecto inductor, una capacidad inductora, pero sin embargo estas células del epitelio interno no pueden responder porque falta el estrato intermedio. Mientras sigue insistiendo, digamos así, en su inducción, ya se va mineralizando y es por eso que esta vaina radicular se disgrega y el efecto inductor va a pasar por estos espacios hacia el saco dental, ¿no? Entonces, previamente debe disgregarse esta vaina para que las células responsables de la formación de los tejidos de sostén puedan diferenciarse, ¿sí? Una vez diferenciados, tengo aquí los cementoblastos,
van a empezar a formar el cemento sobre la dentina radicular. Los fibroblastos formarán el ligamento periodontal y los osteoblastos el hueso alveolar. Observen aquí, miren apicalmente estas células de la vaina como presentan cromosomas para indicarnos que va a seguir proliferando, ¿no? Solamente en esta zona donde está induciendo es que se va a disgregar. Miren, sigue proliferando hasta que culmine la formación de la raíz, que, ojo, lo hace hasta después que el diente ha alcanzado la oclusión o a su antagonista. Aquí, la vaina epitelial induce la diferenciación del odontoblasto radicular, este secreta dentina radicular e induce la diferenciación del cementoblasto, fibroblasto, osteoblasto, pero ojo, previa disgregación de la vaina epitelial o vaina radicular. Aquí, para que vean cómo ya se formó un segmento de la raíz, por eso se dice que la vaina epitelial dirige, guía la formación de la raíz. Aquí ya guió, ya dirigió un segmento, sigue proliferando para seguir dirigiendo la formación de otro segmento de la raíz. Cemento acelular es un cemento bastante delgado, los cementoblastos siempre en la periferia, ligamento periodontal y luego tengo aquí el hueso alveolar. Entonces, miren, durante esta etapa prefuncional, el cemento no tiene células. ¿Qué hay en el ligamento periodontal? Las fibras del ligamento periodontal siguen en diferentes direcciones, no están organizadas. Después que alcanzó el plano oclusal y entró en funcionamiento, se van a organizar en haces o grupos de fibras colágenas. ¿Por qué? Porque como el diente ya empieza a funcionar, a recibir fuerzas, las direcciones de esas fuerzas tienen diferente, ¿no? Valga la redundancia, dirección. Por eso es que las fibras colágenas se van a organizar para poder controlar esas diferentes direcciones a la cual va a estar sometida el diente. Es como que ya fuese el diente, una fuerza lo está jalando por acá, otra por allá, otra por allá, otra por allá. Entonces las fibras colágenas se organizan para controlar esa dirección de fuerzas y no causar daño a la pieza dentaria, sobre todo a los tejidos de sostén. ¿Está claro? ¿Y qué hay del hueso alveolar durante la etapa preeruptiva? Durante la etapa prefuncional. Como todavía no están recibiendo las fuerzas masticatorias, obviamente el radiculado óseo es escaso. Pero cuando ya empieza a recibir las fuerzas masticatorias, el radiculado se va a hacer mucho más denso. Hay una mayor mineralización, digamos así, ¿no? Entonces, como podemos ver, las fuerzas masticatorias van a producir cambios en estos tejidos de sostén. Muy bien, aquí tenemos, miren, el cemento acelular, ¿no? Perdón, aquí el cemento acelular, y esto, miren, el cemento celular, porque los cementoblastos, cuando la velocidad de la cementogénesis se ha incrementado, van a quedar atrapados y vamos a tener un cemento celular, el ligamento periodontal, y tenemos aquí al hueso alveolar. Tanto el cemento, ligamento y hueso alveolar se están formando simultáneamente. Por eso es que las fibras del ligamento periodontal quedan atrapados tanto en el cemento como en el hueso alveolar, porque la función de este ligamento, de estas fibras, es fijar al diente al hueso alveolar, que se ha incluido al hueso de los maxilares, ¿no? Formados en los procesos faciales. Por eso habíamos dicho que el saco dental es otra estructura que participa también en la formación de los maxilares, ¿sí? Muy bien, aquí zoológicamente, para que puedan ver,
Miren, el cemento celular bien delgado, acelular por favor, el ligamento periodontal, el hueso alveolar. Miren las fibras del ligamento incluidas dentro de este hueso alveolar. Y hablaremos histología. La pregunta sería, ¿qué pasa con las células de la vaina radicular que se ha disgregado? Miren, van a quedar atrapados dentro del ligamento periodontal. Y estos constituyen lo que se conoce pues como restos epiteliales de Malassez. Restos epiteliales de Malassez, que con el tiempo deben disgregarse, desaparecer, porque si no también van a ser causa de la formación de quistes o dientes supernumerares. Ya hablaremos cuando hagamos histología. Esto es la parte de la formación nada más. ¿Cómo se llama, disculpa? ¿Perdón? ¿Cómo se llama Restos epiteliales de Malassez, ¿no? Aquí lo que hemos hablado, ¿no? Esto es la cementogénesis. La cementogénesis es considerado también un tejido conectivo porque tiene células. No es cemento, pero hay una parte del cemento que tiene células, por eso es un tejido conectivo. Y cuando hagamos histología vamos a ver que su matriz extracelular, que está mineralizada, tiene los mismos componentes que cualquier otro tejido conectivo. Primero se produce la secreción de la matriz orgánica y ahora yo preguntaría, para la mineralización de la cementogénesis, ¿la matriz deberá madurar? Sí. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Usted no habla, usted ya lo dijo. Allá. ¿Por qué, hijos? A ver, ¿por qué dice tu compañera que debe madurar? A ver, oiga, o cualquiera. Jason. Porque su componente orgánico es colágeno, pues hijos. Todos los tejidos que se originan del mesénquima o del mesodermo está constituido por colágeno. Y ya sabemos que el colágeno es secretado como precolágeno, por lo tanto debe madurar. Ahora yo no sé si ahí les he puesto o no les he puesto nada, pero ¿por qué? Porque se supone que ustedes ya esto lo tienen que saber. Y la mineralización del cemento es igual que en la de ambos tienen el mismo origen blastodémico, ¿ya? Y hueso ya en general han hablado hasta el cansancio. Muy bien, miren, aquí tenemos igualmente cemento acelular, bien delgado, ligamento periodontal y el hueso alveolar. Esto durante la etapa, esta forma durante la etapa eruptiva o prefuncional. Pero después, cuando ya ha alcanzado su plan, a su antagonista y ha empezado a funcionar, miren, las fibras del ligamento periodontal van a organizarse así en grupos, en haces. Vuelvo a repetir, para controlar la dirección de las fuerzas que se ejercen sobre la pieza dental. No vamos a hablar porque estamos haciendo la embriología y luego vamos a hacer la histología. Muy bien, miren, pero hay dientes que tienen una sola raíz y hay dientes que tienen varias raíces, ¿no? ¿Cómo es que se forma una pieza multiradicular? Imaginémonos. Imaginémonos, chicos, voy a hacer un corte transversal a nivel radicular e imaginémonos que esto es la vaina epitelial de Kevin en el
Diafragma radicular. Claro, la proliferación del diafragma epitelial o diafragma radicular. Observen aquí, miren el diafragma en blanquito y luego miren, cuando no sucede nada tendré una pieza monoradicular, pero si emite dos lengüetas, estas se van a unir y tendré una pieza birradicular. Si tengo tres, se unen, formará tres conductos radiculares y puede haber más proliferación y tendremos un mayor número de conductos radiculares. Por ejemplo, las primeras molares permanentes y las terceras molares pueden tener más de tres conductos radiculares. Por eso es que cuando ustedes empiezan a llevar endodoncia y empiecen a hacer endodoncia en molares, siempre el profesor le va a decir, busque un cuarto conducto porque es frecuente. Pero si se trata también puede suceder lo contrario. Pueden haber, creo que en mi época de estudiante encontramos hasta 5 conductos. Por eso uno tiene que buscar bien. Porque puede hacerse, sabemos que anatómicamente tiene 3 conductos, pero bueno, encontré los 3 conductos, no me preocupé de buscar más. Una endodoncia excelente y el paciente luego viene con problemas. ¿Por qué? Porque no se buscó otro conducto, ¿no? A mí personalmente me sucedió en una segunda premolar. Un conducto ya profesional, pero todavía no lo siento. Y el paciente sentía dolor al agua, ¿no? Al cambio externo. Mi radiografía muy bien y no se notaba. A veces, porque hay que tomar en diferentes angulaciones a veces. No notaba yo la presencia de un conducto. Ya tenía su perno. Todo. ¿Cómo saco el perno? Se fractura. Entonces empecé a descansar un poco alrededor del perno a nivel radicular y empecé a buscar por los costados. Y en una de esas, no porque lo veía y la cosa, sino al introducir el instrumento, se hundió el instrumento. Ahí estaba el otro conducto, que era delgadito. Con todo y perno le hice ese conducto y no hubo problema. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Puede haber perdido esa pieza vital. Entonces tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto anatómicamente cada pieza vital tiene un cierto número, hay que buscar siempre otro conducto, un conducto accesorio, ¿no? Pero puede suceder al revés, que puede tener, ese diente debe tener 2 raíces o 3, ¿no? 2 conductos o 3 conductos. Pero sin embargo, puede tener un solo conducto. Y en los casos frecuentes hay malformaciones dentarias, ¿no? Que por ejemplo las primeras premolares que deben tener 2 conductos a veces presentan un solo conducto. Qué bien, qué lindo, porque la endodoncia qué fácil va a ser. ¿Por qué sucede eso? Porque no proliferó este diafragma radicular. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces, ¿no? Por eso nunca debe faltar la radiografía. Tengo aquí mi pieza dentaria, tengo un solo conducto, pero al final, en el texto apical, recién se le ocurre ramificarse y voy a tener los 2 o los 3 conductos. Qué fácil es hacer acá, pero el problema va a ser en el momento de la obturación. Y generalmente estas piezas, ¿no? Como no ha proliferado recién abajo, miren, el ancho de la raíz es igual que el de la corona. Y eso es lo que se conoce como taurodontismo, porque la formación de este diafragma epitelial o diafragma radicular disminuye, ¿no? La amplitud de la raíz, ¿sí? Eso es lo que se conoce como taurodontismo, ¿no? Taurodontismo. Es una malformación dental. Antes de que continuamos, tengo que mandarme entrada. Siempre cumplo, siempre me paso
sino órgano dental. ¿Está claro? Entonces, miren, el epitelio de unión se forma entonces al término de la etapa prefuncional del proceso de erupción dental, ¿no? ¿Qué sucede si no logra, aquí está, si no erupciona y queda incluido, no erupcionada? Esa corona siempre va a estar protegida por su epitelio reducido del órgano dental. Y uno de los componentes de este epitelio reducido del órgano dental es el retículo estrellado, ¿no? Va a estar aquí el retículo estrellado. De tal manera que este retículo estrellado, ¿no?, puede en cualquier momento, por cualquier factor, activarse y va a empezar a secretar ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico, ¿qué va a hacer? Captar agua. Entonces, ahora voy a tener mi diente dentro de una cavidad que contiene agua. Y este es el epitelio que lo va a revestir esa cavidad. Epitelio reducido del órgano dental, parte de él. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un quiste. Pero ahora es un quiste dentígero. Porque lo que habíamos mencionado por degeneración del retículo estrellado era un quiste primordial. Entonces, la diferencia de un quiste primordial de un quiste dentígero es que el quiste dentígero siempre va a tener estructura dentaria dentro de la cavidad, pero el quiste primordial no tiene estructura dentaria porque se formó en el estadio de campana índica. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Porque hay un montón de quistes, ya lo van a ver en cirugía. El examen histopatológico es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Pero ese quiste dentígero sí es sumamente sencillo, ¿ya? Diagnosticar. Muy bien. Entonces, esta es la etapa final del proceso de esta etapa prefuncional o eruptiva propiamente dicho. Miren cómo ha hecho el ejercicio. Y la etapa eruptiva, poseruptiva o etapa funcional también se le llama, miren, ¿cuándo se inicia? Cuando el diente empieza a funcionar y nunca va a terminar. ¿Cuándo es que va a terminar? Cuando se extrae la pieza dentaria o el diente se une al hueso, o sea, cuando se produce una anquilosis. En este momento, en nosotros se está dando la etapa eruptiva, ¿no?, poseruptiva o etapa funcional. La pregunta es, entonces, ¿mi diente va a seguir creciendo? No, porque esa migración, ese movimiento va a seguir siendo un movimiento axial y ahora va a haber un movimiento de inclinación. ¿Por qué? Es obviamente mucho más lenta y lo que va a hacer es compensar el desgaste oclusal, y el desgaste proximal, porque siempre fisiológicamente, normalmente hay un desgaste en el plano oclusal de nuestras piezas dentarias y también en las partes proximales. Entonces, esta erupción, estos movimientos en esta etapa es para compensar estos dos desgastes. Y aquí le he puesto, creo, ¿no?, donde está hasta la pérdida del mismo de acomodación, para compensar el desgaste oclusal, para compensar el desgaste en los puntos de contacto, quiere decir el desgaste proximal, ¿ya? Entonces, toda la vida se ejerce o persiste la fuerza de erupción, perdón. Y ustedes van a observar pacientes que de repente le sacan el antagonista, ¿no?, y vamos a tener que ese diente, imaginémonos que es el inferior, como que ha seguido creciendo y llega un momento que puede tomar contacto con la encía. Entonces vamos a ver un diente acá y el otro diente más grande. ¿Por qué? Porque persiste la fuerza de erupción durante toda la vida, ¿no? Por eso ustedes deben recomendar a sus pacientes
por el diente permanente. Recuerden, aquí ya no lo tengo, el diente permanente se formaba lateralmente, ¿no? O sea, paralelo al diente temporal. Pero conforme el diente va erosionando y esta va desarrollándose, va a ir acomodándose también apicalmente y por debajo de las raíces, miren, de la pieza dentaria, ¿no? Ahora, esa ubicación del diente permanente es crucial también para la erección, el reemplazo del diente temporal por el diente permanente. Porque se ha visto, ¿no? Si decimos que genéticamente está ya programado la erección dentaria y la reabsorción radicular de los dientes temporales, sin embargo, se ha observado que es crucial la presencia del diente permanente. ¿Por qué? Porque se ha observado que puede persistir dientes temporales, dientes de leche en una persona, pero ya no tiene toda la raíz. ¿Pero por qué? Si genéticamente está determinado que debe resolverse, ¿por qué no se cayó? Porque es crucial la presencia del diente permanente. Esa es la razón por la cual también, cuando no se acomoda correctamente el diente permanente, el paciente o el niño puede tener las dos denticiones en su boca, diente temporal y diente permanente. Creo que tengo ahí, les voy a decir, ¿no? Miren, aquí entonces ya se está dando la erección de los dientes permanentes. Miren, los dientes permanentes multirradiculares en los dientes temporales también multirradiculares. Debe ubicarse adecuadamente para que la absorción de estas raícitas se dé correctamente. Entonces, esto es lo que se conoce, la reabsorción del diente temporal, de la raíz del diente temporal se conoce como rizólisis o rizoclasia. Entonces, para que se dé la rizólisis completa o rizoclasia, es necesaria la ubicación correcta del diente permanente, ¿no? Miren aquí sí estaba, miren paralelamente y luego cómo se va a ir ubicando, ¿no? Por debajo. Déjenme decirles que ni bien termina de formarse la raíz del diente temporal, inmediatamente empieza la rizólisis. Esa es la razón por la cual la pulpa de los dientes temporales nunca llegan a envejecer. En cambio, la pulpa de los dientes permanentes sí hay cambios durante su envejecimiento, ¿sí? Muy bien. Ahora, sabemos nosotros que la reabsorción se da por macrófagos, ¿verdad? Si yo tengo cemento aquí en la raíz, es lógico que los cementoclastos deberían reabsorber la raíz. Pero sin embargo, no son los cementoclastos los que van a producir esta reabsorción radicular de los dientes temporales. Porque como es un tejido avascular, el cemento no tiene vascularización, por eso es que no hay cementoclastos. Recuerden, creo que ya lo han dicho también, que los macrófagos se originan de los monocitos y los monocitos están en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿quién produce la reabsorción o la rizólisis de los dientes temporales? Los odontoclastos. ¿Puede haber cementoclastos? Sí, en casos patológicos, lo hablaremos en histología. Ahora, la rizólisis no es continua, va a haber etapas de reabsorción activa, etapas de inactivación, o sea, de descanso, no hay reabsorción, y nuevamente etapas de neoformación de tejidos de sostén. Reabsorción activa, una etapa inactiva, neoformación de tejidos de sostén y nuevamente vendrá la etapa de reabsorción. Por eso es que ustedes van a tener pacientes, le llama a su paciente, la mamá obviamente le dice, doctor, le está molestando el dientecito, el movimiento del diente de
fibrosis del tejido conectivo, ¿no? Porque el diente contiguo está en la misma situación. Esperar un poquito para que erupcione el diente donde no hay este quiste, empieza a erupcionar y ustedes pueden decirle a la mamá que no hay ningún problema, no va a causar daño al diente temporal o al diente permanente, es lo que sucede esto, y simplemente esperar un poquito y luego hacen ustedes el ojal y el diente va a erupcionar sin ningún problema, ¿no? Entonces, el proceso de erupción está genéticamente programado